estacionarias, longitudinales. Y vamos a ver el primer ejemplo, que es el ejemplo 7.1, que dice, en los instrumentos musicales de viento se denomina soprano a aquel que tiene la frecuencia fundamental más alta, y bajo, al que lógicamente al que tiene la tiene más baja. Inciso A, ¿cuál de los instrumentos es más largo? Por ejemplo, el clarinete soprano tiene una frecuencia fundamental F1 de 146 Hz, mientras que el clarinete bajo tiene una frecuencia fundamental F1' de 78 Hz. El inciso B nos pide que encontremos la longitud aproximada de estos instrumentos, utilizando claramente lo que son, bueno, lo que es, aprendimos, ¿no? De ondas estacionarias longitudinales. Entonces, bueno, empezando, por ejemplo, para el inciso A, vamos a ver primero el inciso A. Espérenme tantito. Es que se me traba un poco. Bueno, como en el inciso A, vamos a considerar un extremo abierto y la boquilla extremo cerrado, aunque sabemos que no es así, pero vamos a considerar, vamos a poner aquí, consideraremos, bueno, todos ven mi pantalla, ¿verdad? Si no, me informan. Sí. Ok. Sí. Consideraremos un extremo abierto y uno cerrado. Aunque sabemos que la parte de la boquilla pues es abierta, pero así se considera como que ese extremo es cerrado, ¿no? Y bueno, después tenemos la relación una relación que, bueno, que también tenemos por ahí para este tipo de situación de un extremo abierto y otro cerrado, en donde la frecuencia del armónico N, lo hemos visto que es M B sobre 4L. Vamos a decir L, que L es la longitud del instrumento, ¿no? O del tubo. Considerando esto, podemos hacer simplemente una relación que nos diga si F1 y F1', debido a que, acuérdense que aquí es F1', que es el de 78 Hz, y F1 es el de 146 Hz. Entonces F1 entre F1', nos va a dar para F1, vamos a considerar M, la velocidad del sonido, entre 4, vamos a decir que es L', no, perdón, esta es L, y la de abajo sí va a ser L'. Esto no va a variar, porque estamos hablando del armónico 1, en realidad este M va a ser 1, y aquí vamos a tener 4L'. Entonces, bueno, todo esto va a cancelarse, excepto el L y L'. Nos va a quedar entonces L', me quedó feo, L' partido por L. Entonces, esta es la relación que hay entre su frecuencia y sus longitudes. Vemos que para F1, vamos a ponerle otro color, vemos que para F1, su longitud es inversamente proporcional. Quiere decir que para F1, mientras la frecuencia F1 es mayor, la longitud es menor. Lo mismo sucede para F1'. ¿Sí? Con esto se puede concluir que a mayor frecuencia fundamental corresponde a una menor longitud. Lo vamos a poner aquí, incluso con rojo lo vamos a poner.
mayor frecuencia fundamental corresponde a una longitud menor. Entonces, ¿cuál, de acuerdo a esto, F1 que es de 146, que es una frecuencia mayor, debe ser más largo, ¿no? Debe ser más corto. Debe ser más corto que el de frecuencia F1', ¿sí? Entonces, esta es la respuesta. Luego, para el inciso B, ahora vamos a encontrar la longitud aproximada de estos instrumentos. Bueno, tenemos aquí, sabemos que la frecuencia, estamos hablando de la fundamental, va a ser igual a B, bueno, NB. Acuérdense que aquí, bueno, vamos a poner aquí que este es 1, estamos hablando de la primera, de la fundamental, entre 4L. Esto nos va a implicar que L sea igual a simplemente a, perdón, a la velocidad del sonido sobre 4F1. Es un simple despeje, ¿no? Un simple despeje, por lo que aquí vamos a considerar, no nos dan la velocidad de sonido, pero lo consideramos 344 metros segundos a la -1. Y aquí vamos a considerar la frecuencia de 146 segundos a la -1. Aquí, lógicamente, se cancela esto. ¿Y esto cuánto nos da? Ahora sí traje mi calculadora, miren. Entonces ponemos aquí 344 y aquí 4 por 146. Nos da 0.58, aproximadamente 0.6, ¿vale? Vamos a ponerle aproximadamente 0.6, porque estamos hablando de un instrumento musical, entonces pues debe ser lo más exacto, entonces 0.6 metros. Ajá. Vamos a hacer lo mismo para la frecuencia L1, L'. De una vez vamos a ponerlo, ya no vamos a poner esto, vamos a poner simplemente L', que es igual a 344, igual, metros segundos a la -1, partido por 4, que multiplica a 78 segundos a la -1, como está aquí en el problema especificado. Es esto. Y bueno, esto nos va a dar cuánto. 1.10. Efectivamente, va 1.10. 1.10 metros.
¿Sí? Entonces, este de frecuencia menor es más largo, ¿no? Que este de frecuencia mayor, como habíamos visto, ¿no? Bueno, no sé si, bueno, es como muy sencillo, no sé si tiene algún problema o alguna pregunta de esto. No, No varía el 4L, ¿verdad? ¿Cómo? No varía el 4L nunca, ¿verdad? Es una constante, no solo el problema. Es así la fórmula. Sí, sí, Ah, ok, exacto. Este es gracias. para extremo abierto y cerrado de otro, ¿sí? Un extremo abierto y uno cerrado. Para esto sí se cumple esto. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el siguiente. Bueno, aquí tenemos el problema 7.2. Dice, los tubos de un órgano producen notas musicales por resonancia de la columna de aire en su interior y tiene un extremo abierto por donde entra el aire. Para un tubo con un extremo cerrado, bueno, ese es el inciso A, para un tubo con un extremo cerrado, el tercer armónico corresponde a 660 Hz. Aquí me faltó poner, dice que es el tercer armónico, un 3, ¿no? Hállese la longitud aproximada del tubo. El inciso B nos pide otro tubo con los dos extremos abiertos, da la misma nota. Cuando resuena su segundo armónico, ¿cuál es la longitud de ese tubo? Bueno, vamos a considerar lo mismo. Primeramente, el tercer armónico, ¿no? Nos está diciendo que es el tercer armónico. Esto quiere decir, y es de un tubo cerrado y abierto por el otro. Entonces, esto nos va a dar, nos va a decir que la frecuencia del n armónico va a ser, vamos a ponerlo, en lugar de n vamos a poner lo que es 2n menos 1. Eso quiere decir que es un número impar. Ajá. Por b entre 4L. ¿Sí? Sabemos que es el tercer armónico, entonces esto nos va a dar, simplemente nos va a dar 5b entre 4L. Haciendo despejando, nos va a quedar 5b sobre 4. En este caso es F3, ¿verdad? Es el tercer armónico. Entonces, por lo tanto, va a ser igual, L va a ser igual a 5 veces, nuevamente ponemos 344 metros segundos a la menos 1, y vamos a poner 4 por 660 segundos a la menos 1, ¿sí? Y bueno, ¿cuánto nos da? 0.65. Ok, 0.65. Si se cancela esto, nos quedan metros. Ok, entonces el tubo del tercer armónico nos da 0.65. Luego, otro tubo con los dos extremos abiertos, aquí estamos hablando de dos extremos abiertos, da la misma nota cuando resuena su segundo armónico. Entonces estamos hablando aquí del segundo armónico. Entonces vamos a poner aquí el inciso B, el segundo armónico, y ponemos aquí tubo con dos extremos
abiertos. Ajá. Entonces, esto va a implicar que la frecuencia, vamos a llamarle prima, el segundo armónico, debe ser igual a 2B sobre 2L. ¿Sí? Según lo del... Espero que ya tengan listo su formulario. Esto es para tubo con dos extremos abiertos. Entonces, aquí vamos a despejar L. L', le llamamos L', y nos va a quedar lo mismo, 2B sobre 2F. F2'. Prima es debido a que no estamos hablando del mismo, el mismo tubo, sino que este es un tubo con dos extremos abiertos. Bueno, aquí lógicamente estos dos se cancelan. Por lo tanto, L' es igual a la velocidad, que son 344 metros segundos a la menos 1, partido por 660, que es la frecuencia. Cancela. ¿Y esto nos da cuánto? 0.52. Muy bien, 0.52 metros. ¿Sí? Entonces, es interesante saber que este de dos extremos abiertos resuena en su segundo armónico como este, ¿no? O sea, se puede hacer. Profe, yo tengo una duda sobre esa fórmula. Ajá. Ve que dice 2 velocidad y 2L. ¿Por qué es necesario poner el 2 si al final siempre se cancela? Bueno, lo puse para hacer referencia, porque lo puedo haber evitado, pero para que vieran que estoy tomando el segundo armónico, ¿no? Este es el segundo armónico. Y bueno, pues ya aparece en la fórmula. Entonces, nada más aquí después de despejarlo, pues ya no lo pongo, ¿no? Ya aquí aquí ya no lo pongo. Pero solamente para especificar, ¿no? Que no ver de dónde sale y hacia dónde vamos. Ok, gracias. Ok, Sí. dime. No, sería 3B entre 2L. Porque el 2 de abajo es constante, el que varía es el de arriba. Sí, de nada. Y en el 1, disculpe, dice 2N y la N vale lo mismo que V. No, acuérdense que 2N menos 1, esto corresponde en matemáticas a un número impar, ¿no? Sí, esto es simplemente lo que quiere decir que este número va a ser impar. Este número tiene que ser impar. Entonces, en la fórmula lo pueden poner como Fn igual a, yo le puse M, me acuerdo, creo que le puse MB sobre 4L. Este M le puse porque no es igual que este N. ¿Por qué? Porque este debe ser impar, entonces por eso lo puedo sustituir por esto. Por esto lo puedo sustituir y ya nos estamos refiriendo a un número impar. Ajá. Esa es gracias. la diferencia. Sí, no, de nada. Profesor, Bueno. entonces, no, bueno. Sí, dime. ¿Me regreso? El ejercicio anterior, sí, por favor. Por decir, es el tercer armónico y el 3 es un número impar. No lo puedo poner en lugar de B, porque aún no logro entender de dónde salió el 5. No sé si me podría explicar, por favor. Aquí lo dice, mira, es el tercer armónico, ¿vale? Sí, es el tercer armónico. Entonces, para el caso de un tubo con un extremo cerrado,
tenemos esta ecuación. Y al considerar el tercer armónico, 2n menos 1, entonces va a ser 2 por tercer armónico, que es el 3, menos 1. Entonces esto, ahí salió el 5, ajá, que es el que puse aquí. Por eso les decía que en realidad la m es igual a 2n menos 1. Así que en este caso sí estamos hablando de un armónico. M es el factor que va a multiplicar a la velocidad. ¿Sí? Y bueno, el 4L es una constante. Pero en este caso, al considerar el tercer armónico, estamos considerando 2 por 3, 6 menos 1, el 5. Entonces aquí aparece el quinto, ¿no? Aquí aparece el quinto. De ahí, sí, de ahí sale el 5, de esta formulita. Ok, gracias, profesor. Sí, nada. Disculpe. Esto es simplemente te va a este número, esta formulita te va a decir que cualquier número que aparezca te va a decir qué armónico es. Pero por en el caso de este tipo de tubos, el armónico debe ser impar. Siempre va a ser impar. Por eso lleva esta formulita. Ajá. Disculpe, profe, Bueno, ¿y si de no, dónde no. sacó la velocidad? Es que La velocidad es la que dijiste es la que venimos utilizando. Cuando no se las den, pues pueden poner 344 o 340, son los que hemos utilizado. Entonces, ok, gracias. si no se las da, podemos utilizar ese. A menos que les digan otra cosa el problema, ¿no? Pero si no, no hay problema, podemos utilizarlo. Bueno, vamos a ver algo de... No nos vamos a tener mucho en esto, pero vamos a ver un ejemplo de lo que es notas musicales, ¿no? Me pareció interesante para dar un ejemplo de lo que son las alturas y cómo esto afecta, por ejemplo, lo usan mucho en lo que son la teoría musical. Aquí el problema el problema 7.3 dice que se estudian dos maneras diferentes de definir una gama musical. Una gama musical quiere decir que es una escala de diferentes tonos para hacer quizá una melodía, para hacer alguna canción, algo así, ¿no? Y dice el inciso A dice se parte de una nota base, que es, vamos a poner la nota base, vamos a irlo poniendo aquí, nota base, que es de Do. Bueno, esta Do, si ustedes investigan un poquito sobre la teoría musical, esta es una Do central, que dice que es de 256 Hz. En el caso de sistemas temperados, sistemas de quintas, no se cumple lo que hemos venido estudiando de que para sacar por ejemplo, la armónica, la segunda armónica, tiene que ver la velocidad y la longitud de cierto instrumento, sino que en ese caso solamente en muchos casos, por ejemplo, en el caso de sistemas temperados, solamente es el doble. Entonces es el que vamos a usar para hacer este ejemplo. Entonces es que se generan quintas justas sucesivas. Ajá. Ascendentes que conducen a sonidos llamados sol, re, la, mi, si, y una quinta justa descendiente que se llama fa. Aquí para esto se utiliza este circulito, es algo geométrico esto. Si la frecuencia de las notas obtenidas no está comprendida en el intervalo de una octava, o sea, de 256 a 512, se multiplica o divide por una potencia de 2 para llevar a ese intervalo.
Por el inciso B tenemos que se divide la octava en 12 semitonos iguales, con una relación de frecuencias. Bueno, aquí la puse, aquí es esta. Es que aquí en esta cosa no se pueden poner muchos caracteres, pero aquí está. Aquí tenemos nuestra sí, y eso simplemente es lo que vimos. ¿Por qué está en 12? ¿Por qué aquí hay 12? Porque son 12 semitonos, ¿no? Iguales, esto es muy importante, iguales. Y a partir del do se generan las notas con los siguientes intervalos. Aquí tenemos do y re, do a re, dos semitonos, que es un tono completo, re a mi, dos semitonos, un tono, y así todos, aquí tenemos todo esto, ¿no? Lo que se pide es que se calculen con los dos sistemas las frecuencias de las 7 notas base, y en Savart el intervalo máximo entre dos notas homólogas. Bueno, a lo mejor no están muy acostumbrados a ver todo esto, a lo mejor sí, puede ser que alguien de ustedes sepa mucho de música, pero vamos a intentar explicar de cómo se hace esto, ¿no? Para empezar, estamos hablando en el primero de quintas justas, ¿sí? En este caso, las quintas justas, vamos a tener que, a ver si me sale el simbolito este. Bueno, ahí está, ya salió. El simbolito este, en este caso, si ustedes revisan la teoría que vimos, va a ser igual a 3 medios. Ajá. Va a ser igual a 3 medios. Y nos dice el inciso A que para tener una nota, vamos a poner una frecuencia de la nota, vamos a poner nota, va a ser igual a, vamos a partir de do, la frecuencia del do, esto lo vamos a multiplicar por, tengo problema con este simbolito, vamos a multiplicarla, no me sale, por esto elevado, vamos a elevarlo, vamos a ponerle una letra, vamos a ponerle una P. Ajá. Porque no, para que no se confundan con N de que sea una armónica. Elevada a la P, y vamos a, en el caso de cuando aquí vemos la escala, aquí está el Do, aquí está el Do. Cuando va hacia acá, vamos a dividirlo. Y ahorita vamos a ver por qué lo dividimos, ¿no? Y vamos a elevarlo o no vamos a poner una M, donde M va a ser igual a 1 o a 2, nada más, no más. O sea, va a estar elevado a la 1 o a la 2. ¿Cómo vamos a saber? Pues aquí nos dice, ¿no? Nos dice que debe de estar entre 256 y 512 Hz. Si no corresponde a eso, entonces hay que empezar con un medio. Si no corresponde, entonces lo elevamos al cuadrado y debe estar entre vamos a poner aquí el intervalo, 256 a 512 Hz. Ajá. Bueno, este método lo usan mucho los que hacen música, nada más nos estamos metiendo en sus terrenos, pero vamos a tratar de destacar las frecuencias de cada nota, ¿no? Empezamos con la nota de re, la frecuencia de re, vamos a utilizar la frecuencia de do, que sabemos que es de 256 Hz, y vamos a elevar, aquí sabemos que esa letra, creo que se llama, sí, si no me equivoco, es 3 medios, y aquí vamos a elevarlo a una letra P. Esta P lo vamos a sacar de este circulito. Este circulito que es el círculo de las quintas, círculo de las quintas se llama,
de las quintas, como dice acá, de las quintas justas, va a ser, tenemos aquí la letra do y tenemos que llegar a re. Aquí contamos una, contamos dos. Entonces este va a estar elevado al 2, ¿no? Se va a dividir en dos semitonos nada más. Y bueno, vamos a ver, primeramente, si lo ponemos así, como un medio nada más, vamos a ver cuánto nos da, ¿no? Ponemos de este lado. Entonces ponemos 256 por, vamos a ponerle 3 medios elevado, aquí ponemos elevado al cuadrado. Ah, pues ahí está el cuadrado, tenía cuadrado. Y luego lo multiplicamos por un medio. Vamos a ponerlo también así, por si tenemos que elevarlo a un medio, así. Esto nos da 288. Quiere decir que así lo podemos dejar. Ya está dentro del rango de 256 a 502, entonces está bien así. Entonces aquí tenemos el primero, 258 Hz. Después tenemos la frecuencia de mi, ¿sí? Que va a ser igual la base, que son 256 Hz. Y vamos a tener aquí otra vez 3 medios. Y para mí, vamos a ver cuántas son. 1, 2, 3, son 4. Entonces aquí vamos a estar elevada a la cuarta. Y vamos a ver si un medio queda así o no queda así, ¿no? Entonces, aquí vamos nuevamente a nuestro 256, 3 medios elevado. Aquí vamos a cambiarle. A ver, espérenme. Aquí. A la cuarta. Y vamos a ver así como nos da, ¿no? 648 se sale del rango. Se sale de nuestro rango. Entonces, tenemos que elevarlo al cuadrado. Aquí está el cuadrado. Y eso nos va a dar 324. Si está dentro del rango, entonces está bien. Lo ponemos. 324 Hz. Luego tenemos la frecuencia del Fa. En este caso, la frecuencia del Fa es el inverso de esto, el inverso de todo esto. Tenemos la frecuencia de 256, pero tenemos que tener el inverso de esto, sería 1 entre esto. Ajá. Elevado a algo, si quieren. Y luego, en lugar de dividirlo entre un medio, en su caso tendríamos que multiplicarlo por 2. Ajá, porque eso se da por 2 razones. Una, porque aquí dice que es descendiente, aquí como dice, es descendiente, acá lo dice. Por otro lado, vemos que de aquí de do a fa, si se dan cuenta, se va para acá, pero este está como descendiente, quiere decir que está de este lado del círculo. Aquí está fa. Acá no podemos poner si, porque aquí ya son bemoles, si se dan cuenta, uno tiene una B que quiere decir bemol. Entonces, no, estos son tonos totales, tonos naturales. Entonces, ¿cómo quedaría esto entonces? Quedaría como 256 por 2/3. Y como nada más es un tono de acá, del do acá, entonces lo dejamos así.
y vemos si lo multiplicamos por 2 o si no es necesario multiplicarlo por 2, ¿no? Vamos a ver. Entonces tenemos, usamos la misma fórmula. Esto va a ser 2/3. Y bueno, a ver, vamos a ver si multiplicamos más así. Nos da 502 entre 3. Que esto es 170. Otra vez se sale del rango. Entonces, sí es necesario ponerle por 2. Que sería 1024 entre 3, que sería 341.3. Entonces aquí, así está bien. Ponemos 341.3, 33, vamos a poner 33 Hz. Luego, el caso de la siguiente, que es Sol. Vamos a poner Sol. Del Sol. Vamos a tener 256 Hz. Y aquí vemos que de Do a Sol es 1. Entonces, simplemente ponemos 3 medios así. Y vemos si hace falta el 1 medio o no hace falta. Vamos a ver. Vamos a ponerlo, pero no sabemos si haga falta, ¿no? Vamos a ver. A ver. Bueno, vamos a poner uno nuevo. 256 por 3 medios. 3 medios. Y por 1 medio. Entonces, si esto le damos, nos da 192, no, si se sale del rango. Si le quitamos esto, 384, ahí está, ¿no? Entonces, si le quitamos simplemente va a ser así. Y nos va a dar 384. Ahí, perdón. Esto era 1 medio, ¿no? Sin el 1 medio, dijimos 384 Hz. Bueno, y nos faltan nada más 2. Para la va a ser 256 Hz. A ver, ¿dónde está la? 1, 2, 3. Sí, va a estar 3 medios al cubo por 1 medio a algo, ¿no? Si es que hace falta. Entonces, lo hacemos. Entonces son 3 medios al cubo. Aquí debe estar el cubo, ¿no? Está el cubo. No encuentro el cubo, voy a poner al cubo por 1 medio. Vamos a ver. 462, sí entra dentro de nuestro rango, así como está aquí, 432 Hz. Y el último sería el Si, que sería 256 Hz por 3 medios
Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. A la quinta. Y por un medio, a ver si hace, yo creo que hace falta, vamos a ver. Y hacemos lo mismo. Tenemos, entonces en este caso es a la quinta. Y acá, vamos a ver así. 972 no se pasa, entonces tenemos que elevarlo al cuadrado. Porque este número es más chico, entonces va a ser más pequeño. 486. Y con esto terminamos nuestra gama musical. Esta es esta es con quintas justas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace con el inciso B? ¿Cómo se hace con, vamos a ponerlo, es algo muy parecido? Vamos a ponerlo desde acá porque nos va a hacer falta espacio. El inciso B nos dice que tenemos que hacerlo. Vamos a recordar. Se divide la octava en 2, entonces estamos hablando de octavas, ¿sí? La octava es más fácil. Es más fácil porque sabemos que cuánto vale lo que es xi. ¿Sí? Entonces, por este método, bueno, vamos a poner más bien segundo método. Entonces, vamos a tener primero la frecuencia que queremos saber para re. Esto va a ser simplemente la frecuencia de do, y esto lo vamos a multiplicar por las xi elevado, y aquí podemos fácilmente podemos ver cuántos semitonos hay. Aquí desde aquí, mira, aquí nos lo está diciendo el inciso B. Acá hay 2 semitonos entre do y re. Entre do y re hay 2 semitonos. Entonces, los semitonos, acuérdense que son iguales, entonces son dos, es como si multiplicáramos A por A, entonces A cuadrada, ¿no? Entonces son 2 semitonos iguales, entonces es al cuadrado. Porque aquí nos dice en el problema que son 2 semitonos. Y eso va a ser traducido como la misma frecuencia de 256 Hz, pero en ese caso, esta parte, sabemos que es raíz doceava de 12. Aquí como nos dice esta parte, ¿no? Que bueno, que no es necesario que pongamos esta raíz, sino sabemos que esto vale 1.0595. Ajá. Pero nada más lo puse para que recordaran. Y bueno, esto elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, para re, vamos a obtener, espérenme que quedó feo este re. La frecuencia para re, en este método, va a ser 256 por, vamos a poner 1.0595 al cuadrado en este caso. Y nos va a dar 287.37. 287.37 Hz. Vamos a hacer así igual para
lo que es la frecuencia de mi va a ser 256 por la letra esta elevada a la 4, ¿sí? O vamos a poner, ya vamos a quitar la letra, por 1.0595 a la cuarta. Esto nos va a dar 322.58. 322.58 Hz. Y así sucesivamente para Fa va a ser 256 por 1.0595 a la quinta. Y entonces nos vamos para acá. $341.77. Ese es un 5, el exponente sí, ese. Sí, perdón, ese es un 5. Ok, es que parece un 6. Sí. Bueno, tengo una duda. ¿Qué es lo que determina qué número va a llevar el exponente? Ahorita te digo, vamos a poner aquí el 5 primero. En ese caso, el problema te lo dice, porque aquí te dice, por ejemplo, estamos partiendo de Do para Re, son 2, ¿no? Son 2 semitonos. Ahora de Do a Mi, serían 2 y 2, serían 4. Y de Do a Fa, que aquí dice que es un semitono, entonces serían 5. Esta parte es lo que te lo dice. ¿Cuántos semitonos hay entre Do y la que estamos queriendo saber? Entonces, por ejemplo, para Sol, sigue Sol, sería 256. Ya no estoy poniendo hertz porque ya me cansé. Es 1.0595. Entonces, ¿a la cuál es? Es a la 7, ¿no? Aquí están otros 2. 7. Y eso nos va a dar la 7. Se van sumando estos 2, 4, 383.66 Hz. 5, 7. ¿Se dan cuenta? Este tiene 2, 4, 5, frecuencias 7. con número decimal, quiere decir que no son tan exactas como las de acá. Entonces ustedes vayan pensando cuál creen que se escuche mejor. ¿Cuál gama musical creen que se escuche mejor? Mientras le piensan, vamos a con el siguiente. Nos faltan 2, que son 256 por 1.0595 sería la 9, ¿no? La 9. Entonces, $430.67. Y la última sería 256 por 1.0595. Sí, exactamente lo que ustedes pensaron, a la 11. Entonces, terminamos con esta, que es a la 11. 483.44.
Bueno, ahora sí díganme, ¿cuál creen que se escuche mejor? Si esta tiene frecuencias no exactas, frecuencias con decimal, o sea, no es una frecuencia exacta. Y esta es una frecuencia, la mayoría tiene frecuencias exactas, frecuencias audibles en esta gama. Es un poco más complejo de sacarla, pero ¿cuál creen que nos dé tonos mejores? ¿Las exactas? Las exactas, ¿no? Efectivamente, las exactas nos debe de dar tonos mejores que esta, efectivamente. Bueno, para terminar, vamos a hacer una, porque nos pide aquí, calcúlese en los dos sistemas las frecuencias de las 7 notas, ya las tenemos, y en saber el intervalo máximo entre las dos notas homólogas. Entonces, vamos a hacer una pequeña tablita donde ponemos aquí la nota. Vamos a poner aquí el do, re, mi, fa, sol, la y si. Y bueno, otra vez un armónico de do. Pero esta no, esta más es referencia. Ahora vamos a poner la frecuencia con justas. Ajá, aquí vamos a tener que nos dieron 256. Vamos a ponerla aquí en hertz para no poner hertz. 256 la primera, que es la base. Después nos dio 288, 324, 341. Así lo dejamos 341. Bueno, vamos a poner 3.33. 384. 432, 486. Y este lo ponemos nada más para cerrar, ¿no? El rango que son 512, que es el armónico del do. Un armónico del do. Ajá, que nos pide que es de 256 a 512, por eso lo cerramos con el 512. Ahora la ponemos las frecuencias llamado temperado. Temperado. Espero que se entienda. Creo que no entiendo ni yo. Temperado. También está dado en hertz. Y vamos a ponerlas tales y como nos dio, ¿no? Primero tenemos 256 con el do. Después tenemos, vamos a aproximarlas, ¿vale? 287, 323, 342, 383. Este como está muy cercano a esto, vamos a ponerle los decimales. Vamos a ponerle 383.56. Aquí vamos a ponerle 431. Y le vamos a poner 483. Y bueno, también aquí lo cerramos con 512. Ahora vamos a ver la relación. En esta columna vamos a poner la relación FA entre FB. O sea, estas dos. Esta es una. Vamos a poner que esta es FA y esta es FB. Y pues lógicamente aquí si lo hacemos, vamos a poner que aquí tenemos 1. Y aquí ¿qué nos va a dar? Bueno, este ejercicio lo podemos hacer
Yo ya lo hice, para no tardarnos tanto. Vamos a, lo voy a colocar cuánto nos da FA entre FB, que es precisamente, es esta entre esta, ¿sí? Que es la relación, si se acuerdan de esta relación, ¿no? Que es el umbral. Entonces, esto nos va a dar, la relación nos va a dar de 1.0035. Luego esta nos va a dar de 1.0031. Este nos va a dar de 0.9971. 1.0011. 1.0023. Esta nos va a dar de 1.0062. Y esta última, pues nos va a dar 1, ¿no? Nos va a dar 1. Ahora, ya que tenemos esto, aplicamos la fórmula de Savarts. Aquí tenemos los Savarts, ¿sí? Acuérdense que los Savarts era simplemente, por aquí lo voy a poner, simplemente Savarts es igual a alfa logaritmo de FA entre FB, pero con este en 1000, ¿no? Este es igual a 1000, ¿sí se acuerdan? Entonces, con eso podemos calcular pues todo esto, ¿no? O sea, podemos calcular, vamos a hacerlo rápido. Yo creo que con este ejercicio ahí lo vamos a dejar. Vamos a poner 1000 por logaritmo de, vamos a poner las cantidades, en este caso, bueno, vamos a poner en este caso, espérenme, en este caso va a ser el logaritmo de 1. Y esto da un 0, ¿no? Entonces el primero, es lógico, aquí tenemos un 0, 0 Savarts. Después vamos a poner lo mismo, ¿no? Para todo esto, 1.0035. 1.0035. Cerramos. Ya hicimos la división, ya no es necesario que la pongamos. Entonces, tenemos aquí, en Savarts va a estar aproximadamente vamos a poner nada más dos cifras significativas. 1.5. 0031. 0031. Ahí está. 1.3. Vamos a ponerle 1.3. Luego tenemos el punto 9971. Así como logaritmo. Nos da un negativo, nos da menos 1.2, menos 1.2, menos 1.2. Luego tenemos 1.0011. Nos da un punto 4. Vamos a ponerle 0.5 aproximado. Luego tenemos 0023. Punto, le ponemos 1, vamos a ponerle 1.
Permítame, si no, no van a a dejar de molestar. Ya. 0.61 faltó ahora. Dos punto seis. Van a hablar aquí también. Me voy a interrumpir. Ya. A ver, ya me confundí que estábamos. 2.6. Y bueno, cuando son iguales, vuelve a dar un 0, ¿no? Y bueno, ya tenemos, ahora sí ya nuestra tabla completita. Esto es lo que traducimos todo esto, la relación de frecuencias, lo traducimos en Savarts. Ajá, que acuérdense que Savarts está definido por esta ecuación. Ajá. Y bueno, ese es el ejercicio ya. Hasta aquí queda el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Yo sé que esto es un poquito difícil de entender, pero es más o menos, los que se dedican a lo que es la música, pues le van a entender más. Entramos un poco a lo que es a psicofísica, esto es más psicofísica, porque entramos a un mundo donde depende de la percepción, ¿no? O sea, hay un estímulo y nosotros tenemos la percepción, tenemos nuestros oídos, percibimos tales sonidos a tales frecuencias. Y de ahí, pues, es que podemos, pues, definir ya nuestras gamas musicales. O sea, es algo maravilloso que gracias a esa condición física que nos da el distinguir diferentes sonidos, podemos hacer gamas musicales y podemos hacer muchas cosas. Y eso es lo que quise, con este ejercicio es lo que quise mostrar un poco, ¿no? Cómo esas características del oído, de las ondas, o sea, podemos transformarlas en muchas cosas. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, un comentario. Yo sí tengo una pregunta. La verdad, sí está muy difícil de entenderlo, pero quisiera saber esto en qué, o sea, en qué se aplica. En la música, precisamente, en las gamas musicales. Todo este círculo de aquí ya está definido. Este círculo ya está definido para hacer melodías. O sea, nosotros tenemos la percepción de altura, ¿sí? Y, y al tener esa percepción de altura, al tener la percepción de sonoridad, de timbre, podemos hacer muchas cosas y de ahí, si queremos estudiar un poco esa parte, entra lo que es ya la psicofísica, empieza a ver muchas cosas. Los que van a psicología van a ver algo parecido a esto. Y bueno, los que no, pues no lo van a ver. Aquí, por ejemplo, pues aquí vemos bueno, la física está aquí porque hay frecuencia y las frecuencias son fenómenos físicos que tienen que ver con psicología porque es lo que percibimos. O sea, les voy a dejar en la siguiente tarea, les voy a dejar un ejercicio muy interesante. Yo ya lo hice, que se trata de ver nuestra percepción de frecuencias. O sea, para diferentes frecuencias, vamos a ver a qué volumen, en este caso, a qué sonoridad, más bien a qué intensidad, a qué sonoridad, podemos escucharla. O sea, cuál es lo mínimo. O sea, vamos a ver nuestro umbral para cada frecuencia. Claro, no para todas las frecuencias, para frecuencias de 1000, de 250, de 500.
vamos a ver si tenemos, ya dejamos de ser niños, ahora pues ustedes son adolescentes, son jóvenes, y la pregunta es si qué tanto han perdido del oído de cuando eran niños, ¿no? Bueno, yo les tengo la sorpresa de que lo hice y según mis resultados, pues todavía puedo escuchar 16,000 Hz, pero eso sí, no lo puedo escuchar a muy baja sonoridad. Tiene que ser como a unos 40 decibeles. Pero me sorprendió, yo pensé que ya no escuchaba nada de eso. Pero no tengo tan mal oído, pero eso sí, mi oído se encuentra en el límite entre lo normal y ahí medio mal, ¿no? O sea, medio ya daño no severo, se llama algo así como daño no severo. Está en el límite. Pues espero que dure mucho tiempo así, sin llegar a ese nivel malo, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya ahí les pondré las instrucciones, lo estoy preparando, pero todo esto conlleva eso, ¿no? Esto es a la percepción y nosotros percibimos cierta altura y con esa altura, pues podemos, pues, ya hay escalas, está ¿cómo se llama? Lo que son los ABARs, está la quinta temperada, todo eso. Y con esto, pues se puede hacer música, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Y esto tiene que ver, como le decía ahorita, de que el oído es capaz de saber si algo suena bien o no suena bien. Entonces, por eso les decía cuál era la que sonaba mejor. Pues sí, precisamente las que son tonos más puros es lo que vamos a escuchar mejor. Bueno, pues hasta aquí este ejercicio y también yo creo que esta clase. Tenía otro ejercicio, pero yo creo que ya fue suficientes. Pues no sé si tengan otro comentario. De todos modos, Sí, no se preocupen, profesor. esto no lo va a poner en el examen o algo así, no se preocupen. Sí, dime. Yo tengo una pregunta. Por decir, se hace la relación entre mi, fa y fa sol en el inciso B y me preguntaba si en lugar de 256 se puede poner también pues la frecuencia que tiene re o mi dependiendo de la relación. Sí se puede, claro, tendrías que modificar el exponente, pero por lo regular se hace así porque tomas una base, ¿no? Entonces, en este caso, la frecuencia central, que le llaman en música o en psicofísica, la base central, estamos hablando aquí de do, ¿sí? Entonces, por lo regular se hace así porque se toma en cuenta la frecuencia central y de ahí puedes irte, por eso ya hicieron lo hicieron geométricamente para entenderle mejor, que es esta parte que está aquí. Y bueno, si ves, aquí no se alcanza a ver, pero si vieras el do central, queda, por eso se llama central, porque queda entre dos quintas, algo así, ¿sí? Hay tres do que pueden quedar como central, pero en ese caso se utilizó el, el do 3. También el do 4 se puede utilizar. Para eso, como les digo, si quieren saber más de eso, pues ya estoy en un poco de música para entender un poco más esto. Pero sí, como tú dices, ¿no? O sea, se puede hacer, pero siempre por lo regular se toma el central, el que va a ser el origen, y de ahí se toman las demás notas, ¿no? Es como cuando afinan una guitarra, ¿no? Se afina con la, se afina con la como central, y de ahí todas las demás. Pues así, es algo parecido a esto. Ok, muchas gracias, profesor. Sí, de nada. Bueno, chicos, si no tienen otra pregunta, pues yo creo que hasta aquí le dejamos.
A ver, espérenme. Voy a dejar de compartir.